tolerancia en la distancia. Ese es el título que tiene la conferencia que voy a tratar ahora con ustedes. Tolerancia en la distancia. Es decir, los grupos sectarios dentro del cristianismo evangélico. No todos, pero vamos a tratar los más significativos, los más conocidos. Pero para poder entrar en materia, tenemos primero que definir términos. En este campo, como en muchos otros de la apologética, hay que definir términos. Y el primer término que vamos a definir es la tolerancia. ¿Qué es tolerancia? Porque hablamos de tolerancia en la distancia y a veces no hemos entendido qué es tolerancia. Como les decía, en la publicación que hice yo del Papa, en mi perfil personal de Facebook, que era respetuoso pero firme, y yo argumentaba ciertas cosas con mucha firmeza y de manera muy puntual, los católicos se sintieron atacados y me trataron de irrespetuoso, de ofensivo, de fomentar un discurso de odio. Y yo decía, ¿pero dónde leyeron? ¿Dónde vieron eso? En mi escrito. Porque hoy manifestar un desacuerdo se considera para muchos como un irrespeto. Entonces hablemos de qué es la tolerancia. La tolerancia no es más que respeto y consideración por las ideas de los demás. En el campo de la religión, la tolerancia es fundamental. Y desde la antigüedad, teólogos cristianos como por ejemplo Tertuliano de Cartago lo registraron de este modo. Dijo él, es un derecho del hombre, un privilegio de la naturaleza, el que cada cual pueda practicar la religión según sus propias convicciones. Y terminó diciendo, no es propio de la religión el obligar a la religión. No, la religión no se puede obligar o imponer. Por eso, aunque la tolerancia sea un valor que la era moderna reivindicó de la mano de un conocido documento de la era moderna como es la Carta de la Tolerancia de John Locke, ese es el referente moderno de lo que debe ser la tolerancia. La verdad es que la tolerancia no es un invento de hoy. La tolerancia ha estado siempre presente en el Evangelio. Por ejemplo, podemos mirar este pasaje bíblico de Romanos capítulo 2 versículo 4. Dios es tolerante. Dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Nuestro Dios es un Dios más tolerante de lo que te imaginas. Él nos tolera mucho. Y por eso no podemos esperar que un Dios tolerante pida de sus seguidores intolerancia. Los cristianos debemos imitar a Dios en esto. Los cristianos también debemos tener una alta capacidad de tolerancia. Por eso también el mismo autor sagrado, Pablo, pero en la epístola a los Efesios, decía, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros, en amor. Pero la tolerancia no significa sostener que todas las ideas son igual de respetables. Aquí es cuando se comienzan a equivocar los que tienen una noción de tolerancia errada. Creen que tolerancia es entonces sostener que todas las opiniones son igual de respetables. No, no puede ser así. Si sostenemos que el Evangelio es la verdad, como lo hacemos los cristianos, todas las ideas que lo contradigan o desvirtúen no merecen el mismo respeto que merece el Evangelio, que es la verdad. Y no pueden, por tanto, ser toleradas de manera abierta, sino que deben ser denunciadas y deben ser refutadas y combatidas con respeto. Porque a veces los cristianos, he visto eso en algunos cristianos de manera lamentable, posamos de tolerantes para encubrir nuestra ineptitud y nuestra impotencia para defender con convicción, solvencia y solidez aquello en lo que creemos. Entonces, para disimular esa ineptitud, posamos de tolerantes. Por eso también me gusta aquí una frase del pensador colombiano Nicolás Gómez Dávila, que a pesar de ser un católico muy crítico del catolicismo, dijo verdades valiosas en sus libros. Dice Nicolás Gómez Dávila, sostener que todas las ideas son respetables no es más que una inepcia pomposa. No disfracemos nuestra impotencia en tolerancia. A veces disfrazamos nuestra impotencia para defender nuestras convicciones en tolerancia. Posamos de tolerantes. Tolerancia entonces no significa indiferencia a lo que otros piensen, mirándolos por encima del hombro con desdén, como si no merecieran siquiera ser tenidos en cuenta.
A veces la tolerancia que el mundo brinda es de ese estilo. Es una tolerancia desdeñosa. Me es indiferente lo que tú digas. Y por eso te tolero. El cristiano tiene una tolerancia diferente. La tolerancia cristiana no está basada en la indiferencia y en el desdén. Está basada en el amor y en la consideración, incluso hacia aquellos que piensan de manera diferente y aún contraria a nosotros. Esa es la primera definición. Vamos con la segunda definición necesaria aquí. Secta. Secta. El término secta, para sorpresa de muchos, no tenía originalmente la connotación peyorativa o despectiva que tiene hoy. Cuando a alguien le dice que forma parte de una secta, no me digan que hoy no nos sentimos ofendidos por ese señalamiento. En la antigüedad no. En la antigüedad no tenía este sentido. En la época del Señor Jesucristo existían numerosas sectas dentro del judaísmo. Existían los fariseos, los saduceos, los herodianos, los esenios, todas ellas muy aceptadas y respetadas en la época. No había en el término secta la implicación que hoy tiene de falsedad doctrinaria. Ese es un sentido que ha adquirido hoy la palabra secta en nuestra época. Falsedad doctrinaria y otras que ya aclararé enseguida. Si quisiéramos ilustrar en la actualidad lo que era una secta en el primer siglo de la era cristiana, tal vez tendríamos que decir que significaba lo mismo que hoy significa el término denominación en el contexto del cristianismo protestante. ¿Han escuchado el término denominación? Nuestra denominación en Casa Sobre la Roca es Iglesia Cristiana Integral, pero hay denominaciones bautistas, presbiterianas, pentecostales, denominaciones. Ese era el sentido original de secta, el que hoy tiene la palabra denominación entre nosotros. O incluso las diferentes órdenes del catolicismo también podrían encuadrar un poquito en lo que originalmente era una secta. ¿Cuáles órdenes? Por ejemplo, los agustinos, dominicos, jesuitas, etcétera. Serían también, en cierto sentido, sectas en el término original del término, de la palabra en el primer siglo. Pero hoy la palabra ha sufrido una transformación. Hoy lo que queremos dar a entender con el término secta es diferente a esto. Hoy el término secta designa un grupo que predica doctrinas falsas, engañosas y peligrosas, contrarias a la sana doctrina. Bueno, ¿y qué es eso de sana doctrina? Miremos qué es sana doctrina, porque es otra palabra llevada y traída en el argot cristiano y a veces no sabemos qué significa. Primero que todo, la expresión sana doctrina es bíblica, está en la Biblia, en muchos pasajes. Ahí les traigo algunos de ellos. Sobre todo en las epístolas pastorales, es decir, las epístolas que el apóstol Pablo dirigió a su discípulo Timoteo para formarlo como pastor. Muchas veces le advierte a él y a Tito que defiendan la sana doctrina. Y la manera en que se menciona en la Biblia la expresión sana doctrina, evidentemente significa que la sana doctrina es algo importante, es algo que hay que defender dentro de la práctica cristiana. Posteriormente se le da un nombre más técnico. En teología se le dio un nombre más técnico, pero es lo mismo, ortodoxia. El término ortodoxia es un sinónimo de sana doctrina, la ortodoxia cristiana. Es decir, la opinión correcta, eso es lo que significa ortodoxos. Orto es correcto y doxos opinión. La opinión correcta en asuntos doctrinales que es compartida por el grueso de la iglesia cristiana a través de la historia. Es decir, lo que hemos creído todos en todo tiempo y en todo lugar, que está esencialmente contenido en la Biblia, los 66 libros de las Sagradas Escrituras, y aclaro el número porque los 7 adicionales del catolicismo no son compartidos, los 66 que tenemos en común, los 3 credos de la iglesia primitiva, eso lo dije ayer, y las decisiones de los 6 primeros concilios generales. Sencillamente estoy repitiendo en esto lo que ya dije ayer en relación con lo que tenemos en común con el catolicismo. ¿Recuerdan que dijimos que hay ciertas bases comunes que son estas, las que tenemos con los católicos, por lo menos sobre el papel? Eso es lo que se conoce como la sana doctrina o la ortodoxia. Pero quiero definir otro término más, un poquito técnico igualmente, heterodoxia. Ortodoxia y heterodoxia. Es diferente. ¿Qué es la heterodoxia? Contrasta con la ortodoxia, contrasta con la sana doctrina y está indicando doctrinas que, a pesar de contar con algún fundamento bíblico y tener una mediana coherencia, no gozan de la aceptación general de la mayoría de los cristianos en el mundo,
sino que se tornan un poquito sospechosas porque uno comienza a examinarlas y uno dice, esto si lo llevo hasta sus últimas consecuencias, hasta sus últimas implicaciones, puede terminar amenazando alguna de las doctrinas de la ortodoxia. O sea, la heterodoxia no es que sea algo condenable, es algo que hay que vigilar. Es algo que inquieta, es algo que puede preocupar, pero que no podemos todavía condenar. Hay teólogos que no son muy ortodoxos, son heterodoxos, pero no son herejes. Es decir, la heterodoxia puede ser el camino por el cual te aproximas a la herejía sin haber llegado a ella. Abandonaste la ortodoxia y te fuiste a la heterodoxia y de ahí puedes llegar a la herejía, pero es el paraguas de diferente color. Y entonces todos los miran con sospecha. ¿Por qué no es azul como todos? ¿Por qué es rojo? Bueno, no es pecado que el paraguas sea rojo, pero llama la atención, inquieta, es una opinión diferente, heteros, doxos, opinión diferente a la comúnmente compartida. Entonces hay que tener esto en cuenta, porque el problema que nosotros tenemos es realmente con la herejía. Aquí llegamos al último de los conceptos que estamos definiendo. Las herejías, esas sí, son declaraciones que no admiten matices ni interpretaciones diversas y que de manera evidente ponen en entredicho doctrinas fundamentales del cristianismo. Y no hay manera de justificarlas, ni de matizarlas, ni de negociarlas de ningún modo. Con el agravante de que sus promotores suelen confirmar que son herejes, porque cuando se les pregunta, a un heterodoxo, ustedes le pueden preguntar, bueno, oye, esto que me dijiste no me suena muy bien. No es lo que hemos sostenido todos. Aclárame qué significa. Y la persona heterodoxa de pronto te aclara lo que significa y te disipa tus dudas y dices, ah, bueno, es que yo creí que era esto otro, pero ya, ahora que usted me lo aclara, entiendo que no hay lesión a la sana doctrina. Pero el hereje, cuando tú le preguntas, él ratifica con su explicación que en efecto él está promoviendo una herejía. Él no aclara, él confirma nuestras sospechas. El heterodoxo disipa nuestras sospechas. El hereje confirma nuestras sospechas. Así que para recoger todo lo que he dicho en esta definición de términos, tendríamos que decir que hay que ser tolerantes con todas las personas, con todos, ya sea que promuevan doctrinas heterodoxas o heréticas. La tolerancia es con todo. No vamos a promover nuevas guerras de religión contra los herejes tampoco. Son debates de ideas, no agresiones físicas, lo que estamos promoviendo o lo que debemos promover en el nombre de la verdad. Pero tengamos cuidado, incluso en el caso de las herejías, los cristianos debemos tener cuidado de algo. Condenamos las enseñanzas equivocadas, pero no podemos condenar a las personas que las divulgan. Eso no nos corresponde. Eso se sale de nuestras prerrogativas, de nuestra jurisdicción. No tenemos los elementos de juicio para afirmar este hereje se va a condenar. ¿Qué es lo que debemos hacer? Condenar sus enseñanzas, no condenar a la persona. Porque yo leí esto en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 5. El apóstol Pablo nos dice, por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. No tenemos los elementos para juzgar a las personas y condenarlas. Dios es el que todo lo ve. Nosotros no lo vemos todo y el Señor nos dice, no juzguen antes de tiempo. Juzguen lo que sale a la luz, pero déjenme que yo examino las intenciones y los pensamientos y las motivaciones de las personas. Y yo soy el que voy a juzgar a los individuos uno por uno. Solo Dios tiene la potestad para mirar los motivos que impulsan a cada persona. Por eso, como lo dice también el libro de los Proverbios, a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos.
Únicamente Dios ve el corazón de cada persona. Únicamente Dios conoce sus intenciones verdaderas. Únicamente Dios posee todos los elementos de juicio necesarios para juzgar, absolver o condenar. Amén. Eso no nos corresponde a nosotros. Vamos con el segundo punto ahora sí. Sectarismo. Ya definimos lo que es secta, entonces ustedes podrán decir, ¿no es una repetición? No, exactamente no. Las sectas son sectaristas, pero no siempre los grupos de sana doctrina están al margen del sectarismo. A veces también las iglesias de sana doctrina comparten actitudes sectarias. El sectarismo es propio de las sectas, pero no está limitado a las sectas. Tanto las iglesias católicas como las evangélicas pueden incurrir en sectarismo. ¿Por qué? ¿Qué es el sectarismo? El sectarismo no tiene únicamente que ver con la falsedad doctrinal. El sectarismo es la actitud por la cual afirmamos que la verdad solo se encuentra en nuestro grupo o congregación particular y que por consiguiente todos los que no pertenecen a él se van a condenar irremisiblemente. Eso es sectarismo. Una declaración sectaria sería: quien no pertenezca a Casarroca se condena. Estaríamos siendo sectarios. Y a veces los evangélicos tienen actitudes sectarias. Quien no es de mi iglesia se condena, quien no es de mi denominación se condena. Y esos son juicios ligeros que no nos está permitido hacer. Las sectas lo hacen continuamente. Las sectas practican el sectarismo, como su nombre lo indica. Pero también, repito, muchas iglesias de sana doctrina a veces no conceden la posibilidad de salvación por fuera de ellas. Los católicos, si nos ciñéramos a esta definición, serían el primer grupo sectario y el más grande. Porque en el catolicismo ha sido tradicional decir que solamente a través de la iglesia católica romana se obtiene la salvación, que por fuera de ella no. Y eso es una declaración sectaria. Además que los católicos suelen meter en el mismo costal harinas de costales diferentes. A los evangélicos nos ponen en el mismo grupo con las sectas. Los que no son nuestros son sectas, dicen los católicos. Y eso es ignorancia en el mejor de los casos, cuando no mala intención. Pero los evangélicos a veces hacemos lo mismo con otros grupos más o menos cercanos, pero ajenos al protestantismo. Por eso vale la pena mencionar también que el cristianismo no es sectarista, no debe caer en sectarismo. Los primeros discípulos del Señor se vieron empujados al sectarismo y el Señor los amonestó. ¿Quiénes? Jacobo y Juan, los hijos del trueno. ¿Recuerdan? En Marcos 9, 38 al 40, Maestro, dijo Juan, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos. ¿Y por qué se lo impidieron? Porque no es de los nuestros, porque no es de Casarroca. Por eso se lo impedimos. No se lo impidan, replicó Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. El Señor condenó el sectarismo, así fuera por parte de las iglesias de sana doctrina. Con base en esto es que los evangélicos creemos que Cristo puede abrirse camino al corazón de cualquier persona, aunque no sea propiamente de los nuestros. Él tiene esa capacidad. Incluso se puede abrir camino por entre los errores doctrinales del grupo al que pertenezca. Y por eso comparto la declaración de Max Lucado, el pastor cristiano que ha escrito tantos libros, cuando dijo que si lo pusieran a él a escoger, él escogería de esta manera: el corazón correcto con el credo incorrecto es mejor que el corazón incorrecto con el credo correcto. Yo estoy de acuerdo con él. Si tuviéramos que escoger, pero no necesariamente tenemos que escoger, podemos quedarnos con ambas cosas. Me parece a mí que lo ideal para un creyente es el corazón correcto con el credo correcto, sostenido dentro de los linderos seguros de una congregación cristiana de sana doctrina, como la Biblia lo recomienda. Lo reto a lo siguiente:
quiero que alguien me indique en la Biblia algún versículo o qué versículos indican que la perfección doctrinal es un requisito para la salvación. La perfección doctrinal. Hay que creer la doctrina a cabalidad de manera perfecta en todos sus detalles para ser salvo. No lo van a encontrar. La Biblia no dice que la perfección doctrinal es requisito para la salvación. Dice que lo que es requisito para la salvación es la fe en Jesucristo como Hijo de Dios. Y por eso, esta frase sí me parece una perla de un teólogo que se llama Gregory Boyd. Él sostiene palabras más, palabras menos lo siguiente. Él dice, es posible que algunas personas se salven al margen de la iglesia, pero no al margen de Cristo. No al margen de Cristo. Al margen de la iglesia sí, pero nunca al margen de Cristo. Por eso suscribo lo dicho por el príncipe de los predicadores. ¿Saben quién es? Charles Spurgeon. Charles Spurgeon la tenía clara. Charles Spurgeon dijo esto: deseamos traer a los hombres a Cristo y no a nuestro concepto particular del cristianismo. A veces uno ve a los creyentes que dicen, yo quiero que usted se vuelva bautista, presbiteriano, o que vaya a mi iglesia, a Casa Roca. Tú no predicas a Casa Roca, tú no predicas a los bautistas o a los presbiterianos, tú estás llamado a predicar a Cristo, por encima de estas distinciones denominacionales. Sin que tampoco olvidemos algo, lo que dijo John Stott, ya fallecido, dijo, sería necio buscar la unidad a expensas de la verdad. Cristo inevitablemente divide y a la vez une a la gente. Primero los divide y después los une. Porque la verdad divide. La verdad deja a un lado a los que promueven la falsedad, los margina. Primero hay que brindar una unidad con base en la verdad y después sí, con base en la verdad, promover la unidad. Cristo divide y une a la vez a las personas. No podemos promover una unidad a expensas de la verdad. El movimiento ecuménico hoy dice, el amor une y la doctrina divide. Y entonces uno cuando escucha esa frase uno dice, el amor es bueno y la doctrina es mala. ¿Por qué? Porque el amor es bueno porque une, la doctrina es mala porque divide. No, la doctrina también es buena, aunque divida. Es necesario a veces que divida. No podemos en nombre del amor decir, Dios ama a todo el mundo, al final todo el mundo se va a salvar, porque eso no es lo que dice Dios. Él no dice que Él, por el hecho de ser amor, va a aceptar a todo el mundo. No, Él ha establecido una manera de acceder a Él, y es a través de ese camino que debemos llegar a Él, y todos los demás no funcionan. Muy bien, entonces, tengamos estas cosas claras, porque como lo dije ayer, a veces es inevitable la controversia por causa de la verdad. Y los cristianos no debemos rehuirla cuando nos toca asumirla. Entremos ahora sí en materia. Vamos a mirar el adventismo del séptimo día. Vamos a empezar a hablar de algunos de los grupos sectarios. Algunos se sorprenden de que incluyamos en este grupo a los adventistas del séptimo día porque entre las que he seleccionado para tratar con ustedes hoy, los adventistas tal vez sean los que guardan mayor afinidad con la sana doctrina y también tienen muchos acercamientos amistosos con los evangélicos. Y es cierto, los adventistas a veces se consideran una denominación más de la iglesia protestante, pero con todo y el hecho de que tengo buena relación con algunos pastores adventistas y tengo muchas cosas en común, no puedo dejar de incluir en esta relación a los adventistas por algunas razones que estaré explicando enseguida. Los adventistas promueven algunas herejías que debemos denunciar y combatir. Así ellos tengan una muy elogiable o encomiable preocupación, por ejemplo, por la educación. Los adventistas trabajan mucho en el campo de la educación. Los adventistas han abierto hospitales también. O sea, no estoy con esto negando el bien que puedan hacer a la sociedad, pero eso no puede hacernos perder de vista que promueven algunas doctrinas que son contrarias a la sana doctrina. Antes de enumerarlas, debemos saber que el adventismo, ¿de dónde proviene su nombre? Su nombre está basado en
en la doctrina de la segunda venida o el advenimiento de Cristo. Es el nombre que recibe la segunda venida también, el advenimiento de Cristo. Se llaman adventistas porque estuvieron muy enfocados o han estado muy enfocados en la segunda venida o el advenimiento de Cristo. El origen de ellos se remonta, como lo ven allí, a Guillermo Miller, a la mitad del siglo XIX. Guillermo Miller fue un pastor que predijo de manera fallida en 3 ocasiones la segunda venida de Cristo. O sea, él la anunciaba con fecha y casi hora. Falló la primera vez, revisó sus cálculos y propuso una segunda. Falló la segunda vez, volvió a revisar los cálculos y propuso una tercera. Cuando falló la tercera vez ya dijo, no, me equivoqué. Por fin admitió que se había equivocado. Pero algunos de sus seguidores no fueron tan humildes como Miller y reconocieron que ese tipo de predicciones no se pueden hacer y que se habían equivocado. Algunos de sus seguidores, tales como Irán Edson, José Bates y sobre todo Elena Armond de White, que es la que figura allá a su lado, se negaron a reconocer que se habían equivocado y juntos formaron un grupo de seguidores que constituyen el grupo fundador del adventismo del séptimo día. Cada uno de los 3 personajes que decidieron no reconocer la equivocación, Guillermo Miller se apartó de ellos y volvió a la iglesia tradicional, pero ellos formaron su grupo aparte. Cada uno de ellos le aportó algo a los adventistas. Por ejemplo, Edson hizo una interpretación espiritualizada de las profecías del regreso de Cristo. ¿Qué es eso, una interpretación espiritualizada? Una interpretación espiritualizada es que cuando todas las predicciones literales de regreso fallaron, entonces nos inventamos una interpretación que dice, no, es que él ya volvió pero en espíritu. Una interpretación espiritualizada no necesita ser demostrada, porque aunque esté en contra de toda evidencia, como la espiritualizo y la alegorizo, yo puedo decir, ya se cumplió. De hecho, los adventistas dicen que finalmente Cristo ya regresó, pero en espíritu. ¿Y eso qué diferencia hace? Él está en espíritu desde hace 2000 años con nosotros. Cuando ascendió a la diestra del Padre no dijo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero ellos dicen que ya en algún sentido regresó. Ese fue el aporte que le hizo Edson. Espiritualizó las predicciones sobre la venida de Cristo. Bates, el otro personaje, le aportó al grupo el legalismo. Los adventistas son conocidos por su legalismo. Ellos practican la ley del Antiguo Testamento. Ellos guardan el sábado, se les conoce como los adventistas del séptimo día y tienen mucha afinidad en eso con los judíos mesiánicos. Los judíos mesiánicos también nos condenan a los cristianos por no guardar el sábado. Nos vamos a condenar todos nosotros porque decidimos guardar en vez del sábado, que es el séptimo día, el primer día de la semana. ¿Ustedes creen que eso realmente es algo que reviste toda la importancia? Pablo dice que algunos disputan sobre días de reposo y días de fiesta, pero dice que eso no tiene importancia, que el que guarda un día para el Señor lo guarda y el que no lo guarda para el Señor no lo guarda. Y dice en Romanos 14:1, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en disputas y en contiendas sobre opiniones. El que guarda el día no condene al que no lo guarda, el que no guarda el día no menosprecia al que lo guarda. No se detengan en esas pequeñeces, es lo que dice, pero ellos en su legalismo nos condenan. Ahora, si eso fuera todo, no habría problema. Hay muchas iglesias de sana doctrina legalistas, así que podría ser una más, pero es que eso no es todo. Eso no es todo. Elena Armond White proveyó al grupo ese énfasis que tiene en el don de profecía. Ella se convirtió en la profeta y la dirigente del grupo, la que comenzó a escribir muchas cosas, muchos libros, y los pronunciamientos de Elena Armond de White, como en todo grupo sectario suele suceder, llegan a tener tanta autoridad o más aún que la misma Biblia. Lo que Elena Armond White decía era tan autoritativo como la Biblia e incluso superior a la Biblia. Rivalizaba con ella con ventaja. Esta es una característica de toda secta. Ténganlo presente, que no les basta la Biblia. Siempre ponen al lado de la Biblia y al mismo nivel que ella otra fuente de autoridad. Los escritos de su fundador o cualquier otra fuente de autoridad en competencia con la Biblia. ¿Y cuáles son esas doctrinas? Si el legalismo no es el problema, ¿por qué no los admitimos en el contexto de la sana doctrina y no los incluimos en esta lista?
podrán ustedes preguntarse. Les voy a decir cuáles son las doctrinas cuestionables de los adventistas. Muchos de los adventistas rasos, es decir, de los miembros generales, no tienen noción de que su grupo promueve estas doctrinas. Así que si ellos no lo mencionan, ustedes tampoco tienen que sacarlas a relucir, pero sus dirigentes sí las conocen. Y esas doctrinas tienen que ver, en primer lugar, con algo que se conoce como la doctrina de la expiación incompleta. Son bien extrañas. Van a ver que son bien extrañas. Los adventistas afirman que Cristo se encuentra actualmente cumpliendo aún su obra de expiación, que está expiando todavía nuestros pecados en el santuario celestial al cual regresó en el año 1844. Les dije que él ya había regresado para los adventistas. Como fallaron las 3 predicciones literales de su regreso, la cuarta fue espiritualizada y dijeron, él ya regresó. Desde 1844, Cristo supuestamente regresó a un santuario celestial que no podemos ver y allí continúa expiando los pecados de la humanidad. Eso es completamente contrario a las palabras del Señor Jesucristo cuando en la cruz dijo, consumado es. Todo está hecho. A esto no hay que añadirle nada más. La segunda doctrina de los adventistas es esta: Satanás es corredentor. Así como lo oyen. Es decir, él ayuda a Cristo a redimirnos. Cristo nos redime y Satanás colabora. Él es corredentor con Cristo. ¿De dónde se inventaron esta doctrina los adventistas? Bueno, esta interpretación promovida por Elena Armond White está basada en una interpretación muy particular de las prescripciones establecidas en la ley para el día de la expiación entre los judíos. El día de la expiación entre los judíos se encontraba una instrucción que decía que había que inmolar un macho cabrío, sacrificio, y que a otro macho cabrío había que enviarlo vivo al desierto, a donde Azazel. Esas son las palabras bíblicas. Azazel es el nombre de un demonio. Entonces los adventistas dijeron, claro, Cristo está representado en el carnero inmolado. Y Satanás es Azazel, a quien es enviado parte también de nuestros pecados, para que él los asuma sobre sí mismo. Es totalmente descabellado. A un adventista raso le parecería que negaría que esto es así, pero si uno estudia la historia y la doctrina de los adventistas, encuentra esto, está documentado. Esto no nos lo estamos inventando para desprestigiarlos. Esto lo sostuvieron, que Satanás es corredentor. El macho cabrío representa el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. El que se deja vivo para llevar los pecados al desierto es el que se envía a Satanás. Satanás entonces es colaborador con Cristo en nuestra redención. La tercera doctrina de los adventistas es el sueño del alma. Ellos afirman que después de la muerte, los seres humanos caen en un estado de inconsciencia total. Y eso contraviene pasajes bíblicos en que se afirma y se indica que la muerte no es el paso de un estado de conciencia a uno de inconsciencia, sino el paso de un nivel de existencia consciente a otro nivel de existencia diferente, pero también consciente. ¿O qué hacemos con el rico y Lázaro? Por ejemplo, vemos que cuando ellos mueren, están conscientes, sienten dolor, sienten necesidades, experimentan gozo. Eso no es propio de un estado de inconsciencia, pero ellos hablan de que la muerte es ser sumido en un estado de sueño permanente. Tal vez ya no tengamos relación con este mundo físico después de muertos, pero no significa que no tenemos conciencia de ser quienes somos. El Señor Jesucristo, al ladrón que iba a morir, ese día, a su lado, recuerdan que él le pide, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, allá en el futuro, cuando regreses, acuérdate de mí. Y el Señor le responde, de cierto te digo que hoy mismo, estarás conmigo en el paraíso, con plena conciencia. Estarás allí disfrutando de mi presencia. Y la última de las doctrinas que divulgan los adventistas es la doctrina de la aniquilación. Ellos afirman que no hay tal cosa como la condenación eterna, sino que ellos dicen que quienes no se salven serán aniquilados.
dejarán de existir. Serán aniquilados por Dios. Tanto Satanás como los hombres o los seres humanos que acarreen la condenación van a ser aniquilados. Satanás y sus demonios y los seres humanos no redimidos serán aniquilados. Y también eso hace caso omiso de muchos pasajes bíblicos en donde se afirma no solo la salvación eterna, sino también la condenación eterna. Que no se hagan ilusiones los que no creen en Cristo. Dicen, al fin y al cabo voy a ser aniquilado. Eso puede ser consolador, ¿no? Hago lo que quiero en esta vida y al final soy aniquilado y no tengo que asumir ningún costo. No, lo que haces en esta vida tendrá consecuencias eternas. Para la salvación eterna o para la condenación eterna. La Biblia habla de condenación eterna, no de aniquilación. Bueno, eso en cuanto a los adventistas. Vamos con otros grupos que van poniéndose más difíciles. Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová es el segundo de los 3 grupos que voy a tratar hoy. Ellos surgieron cerca de 40 años después de los adventistas y deben su fundación a Charles Russell, quien al igual que Miller y siguiendo el mismo método de interpretación que él utilizó, él también anunció el cumplimiento de una serie de profecías que llegado el momento demostraron ser falsas, tampoco se cumplieron. Pero con todo, él logró reunir a su alrededor un significativo número de seguidores que seguían creyendo en sus particulares y descabelladas interpretaciones de la Biblia. Al igual que lo sucedido con los adventistas, con Helena Armond de White, los escritos de Russell comenzaron a tener una gran relevancia. Los escritos de Russell comenzaron a tener tanta o más autoridad que la Biblia. Y los de su sucesor, el juez José Rutherford. Pero aquí hay un agravante. El agravante es que los testigos de Jehová sacaron una versión propia de la Biblia. Una versión acomodada a sus doctrinas. La iglesia, ¿qué ha hecho siempre? Traducir la Biblia a los idiomas del pueblo para, leyendo la Biblia, deducir las doctrinas a las que ella da lugar. Los testigos de Jehová hicieron todo lo contrario. Ellos asumieron ciertas doctrinas y después tradujeron la Biblia para acomodarla a esas doctrinas. Se conoce como la versión o la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. No la vayan a comprar, por favor, cuando vayan a comprar Biblias. Por eso la muestro ahí, para que sepan que se dice traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Esa no es una versión más inofensiva, esa es una versión que además solo venden los testigos de Jehová. Ellos no leen ninguna otra, porque las otras no les sirven. La Nueva Versión Internacional, la Reina Valera, no se presta a sus interpretaciones. Por eso ellos decidieron sacar una propia. Y los testigos de Jehová conllevan más peligros que los adventistas para la sana doctrina. No solo porque sus doctrinas equivocadas son más numerosas, sino también más graves, porque afectan puntos más sensibles de la sana doctrina. Sin mencionar que su celo evangelístico y su método de predicación y venta de material escrito puerta a puerta y de casa en casa hace más fácil la propagación de sus falsas doctrinas, aunque ahora es más difícil que les abran la puerta. Porque ahora se tienen que anunciar en la portería y ellos no van a decir, somos los testigos de Jehová. Por favor, ¿nos abren o nos dejan seguir? Entre las doctrinas equivocadas que los testigos suscriben y divulgan se encuentran estas. Niegan la Trinidad. Niegan un aspecto, una doctrina fundamental que prácticamente unifica a todas las denominaciones e iglesias cristianas, incluyendo al catolicismo romano, que también es trinitario, y la iglesia ortodoxa griega. Las 3 grandes ramas de la cristiandad, aunque tengamos diferencias, tenemos una creencia fundamental. Todos creemos en la Trinidad. Los testigos de Jehová la niegan. Y cuando uno comienza a negar la Trinidad, ahí viene otra serie de errores. El segundo, niegan la divinidad de Cristo. Para los testigos de Jehová, Jesucristo es el arcángel Gabriel. Perdón, el arcángel Miguel, la encarnación del arcángel Miguel. Lo llaman hijo de Dios por conveniencia, pero sin una convicción real. Y como quiera que el arcángel Miguel es una de las más exaltadas criaturas del universo, no deja por eso de ser criatura. Y Jesucristo no es criatura.
Jesucristo es el creador. Hay una diferencia abismal entre Cristo como creador y la más exaltada de sus criaturas. Esto no es nuevo, ¿no? Esto es una vieja herejía que se llamaba arrianismo, pero eso no vale la pena profundizarlo aquí y confundirles y enredarles más el tema. Jesucristo es el creador para los cristianos. Y los cristianos no podemos admitir que lo degrademos de esa condición a la condición de criatura, por más que sea la criatura más exaltada que pueda llegar a ser. De la mano de esta herejía y como consecuencia de ella, ellos también niegan la encarnación de Cristo, niegan la resurrección corporal de Cristo y niegan su regreso visible en poder y gloria. Porque para ellos, como para los adventistas, su regreso ya tuvo lugar en espíritu. En cuarto lugar. ¿Cuarto o tercero? Es que devolvámonos aquí para no confundirme. Niegan la condición personal del Espíritu Santo. Fíjense todo lo que sucede cuando se niega la Trinidad. Cuando se niega la Trinidad, eso tiene un efecto dominó. Todas las demás doctrinas empiezan a ser cuestionadas. Niegan la condición personal del Espíritu Santo. Para ellos, el Espíritu Santo no es una persona con atributos personales, como lo ha sostenido siempre la sana doctrina o la ortodoxia. Para ellos, el Espíritu Santo es una fuerza. La fuerza o el poder impersonal o la mera emanación del poder de Dios. Al mejor estilo de, ayer creo que lo mencionó Juan, al mejor estilo de la fuerza en la guerra de las galaxias. La fuerza. En la guerra de las galaxias la fuerza es algo impersonal, a la que tienen acceso todos, algunos por el lado luminoso y otros por el lado oscuro, pero todos pueden acceder a la fuerza porque la fuerza no tiene ningún carácter personal. Ella simplemente está allí a disposición del que quiera acceder a ella a través de los conductos establecidos. Y el Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona. Ahora sí, la cuarta, niegan la salvación por la fe, que como lo vimos ayer, es uno de los principios fundamentales de la Reforma Protestante y debería serlo del cristianismo en todas sus formas. La salvación para ellos se obtiene por obras, y particularmente cierta clase de obras, las obras que ellos llevan a cabo dentro de su propia organización. Son sectarios, ahí está el sectarismo en pleno. ¿Y cuáles son las obras? Ellos deben evangelizar, divulgar sus doctrinas a otras personas. En la medida en que lo hagan con diligencia, pueden estar asegurando la salvación. Es una salvación por obras. Esto explica el celo evangelístico que muestran los testigos de Jehová. Está más motivado por la presión sectaria y compulsiva del grupo que por una convicción personal. Ellos también tienen otras doctrinas que no vamos a tratar de manera individual. También hablan del sueño del alma, esto es similar a los adventistas. De la aniquilación también ellos hablan, pero aquí hemos mencionado las más destacadas. Vamos a ir con el tercer grupo. El tercer grupo son los mormones. La cosa va pasando de castaño a oscuro, ¿cierto? Los mormones, no les gustan que los llamen mormones. Ellos se definen a sí mismos como los santos de los últimos días. Ellos consideran ofensivo que los llamen mormones, pero son los mormones. Para nosotros es más fácil identificarlos así. Este es el último grupo. Son los más difíciles de definir dentro de estos grupos sectarios. Uno lo intenta y es muy difícil. Son muchos los aspectos doctrinales en el que en su corta historia han torcido o contradicho las Sagradas Escrituras. En algunos asuntos de importancia menor, pero en otros temas que sí afectan la sana doctrina. Por eso son difíciles de definir. En segundo lugar, porque las doctrinas de los mormones han cambiado con frecuencia a la luz de sus conveniencias inmediatas. Pero antes de mencionar algo de estas doctrinas, lo cierto es que no deberíamos estar hablando hoy de los mormones si su fundador, Joseph Smith, hubiera tenido en cuenta la instrucción del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 8. Porque allí dice claramente: pero si aún alguno de nosotros o un ángel del cielo
les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Si Joseph Smith hubiera leído este pasaje y lo hubiera llevado a la práctica, hoy no existirían los mormones. Pero no lo tuvo en cuenta. ¿Y por qué lo digo? Porque el mormonismo surgió cuando, según lo dice el propio Joseph Smith, un ángel llamado Moroni le reveló la existencia de unas tablas de oro enterradas en un lugar secreto, supuestamente por un antepasado de ese ángel. O sea que los ángeles tienen antepasados, según Joseph Smith. El antepasado de Moroni se llamaría Mormón. Y Joseph Smith tuvo acceso a esas tablas de oro y las tradujo al inglés. Las tradujo, según sigue contando Joseph Smith, con unos lentes milagrosos que también el ángel Moroni le proveyó. ¿Y de qué idioma las tradujo? De un idioma que solo él conoce, al que llamó egipcio reformado. Y después de hacer esa traducción, eso es lo que da origen al Libro de Mormón, que es, junto con la Biblia, con una versión también propia de la Biblia que ellos traducen, como los testigos de Jehová, el último tribunal de apelación para ellos. O sea, de nuevo, fíjense las sectas. La Biblia, una versión particular, y el Libro de Mormón. Nunca la Biblia sola, nunca sola escritura. Las sectas violan continuamente el principio de sola escritura. Las creencias de los mormones son descabelladas, son contrarias a todos los hechos conocidos y establecidos de la historia, son confusas, son cambiantes, de modo que para comprenderlas de manera sistemática y hacerles un seguimiento documentado es una labor muy difícil, por no decir imposible. Pero sí, tal vez lo que más se conoce de este grupo es su creencia en la poligamia, que les ha generado muchos problemas en Estados Unidos, muchas demandas. El otro día estuve viendo por televisión, hay una serie que está basada en los mormones y que muestra que ellos, aunque oficialmente niegan y condenan ya la poligamia porque les ha acarreado todo tipo de problemas legales, siguen practicándola de manera clandestina. Siguen practicándola de manera clandestina. Yo no creo que se haya inventado eso la serie. Esas series se documentan para poder poner esas cosas en escena. Eso es lo que más se conoce de ellos, la poligamia, el politeísmo. ¿Y por qué el politeísmo? Porque los mormones creen en la existencia de muchos dioses. ¿Por qué? Porque afirman que los seres humanos podemos llegar a ser dioses. Ellos afirman la deificación del hombre, es decir, que debe haber muchos dioses. Podemos llegar a ser dioses lado a lado con Dios. Y al igual que los testigos de Jehová, son conocidos por su evangelismo intensivo y compulsivamente disciplinado para divulgar sus creencias y tratar de ganar adeptos puerta a puerta y casa por casa. Su organización, ampliamente centralizada desde el estado de Utah. El estado de Utah en Estados Unidos es el estado mormón por excelencia. Y la ciudad de Salt Lake City es el punto culminante. ¿Vieron el templo de Mormón que tienen en Salt Lake City, ostentoso? Aunque en Bogotá levantaron uno también muy ostentoso igualmente. Y construyen templos muy funcionales en todo lugar, todos con el mismo esquema. La cancha de básquet, la cerca y el templo, igualito, en todas partes. El modelo lo copian en todas partes. Esa organización centralizada precisamente les ha permitido canalizar fondos para construir esos templos y esos lugares funcionales de reunión. Y hay que reconocerles que, al igual que los adventistas, muestran cosas buenas como la organización social del estado de Utah. Tampoco uno va a decir que el estado de Utah es un caos, no. ¿Cierto, Juan, que es un estado organizado? Bueno, no quiere decir que los demás sean desorganizados, pero por lo menos ahí tienen algo que mostrar. Pero eso no justifica de ningún modo sus doctrinas erróneas y heréticas. Los mormones ponen en evidencia, como ningún otro grupo sectario, tal vez otro de los aspectos más cuestionables de las sectas. Ya lo dije, primero, la existencia de otros documentos autoritativos al mismo nivel de la Biblia o incluso por encima de ella. Pero en segundo lugar, ponen en evidencia las contradicciones y la confusión en que se puede caer
cuando hay un grupo que se mantiene abierto a nuevas revelaciones, como si la Biblia no fuera suficiente y debiera ser complementada continuamente por los profetas y nuevos iluminados dentro del movimiento. Cuando eso es así, nunca se sabe a ciencia cierta en qué se debe creer, porque las doctrinas se modifican todos los días, se cambian. Ya lo dijo Glenn Pietrusky, que es un pastor que predica en una iglesia norteamericana, Grace Alliance Church. Él dijo: por muchos años la iglesia mormona ha enseñado que las escrituras no son la revelación que ostenta el mayor peso en la iglesia. Las palabras de un profeta viviente son más importantes. Por esta razón la iglesia mormona no ha sido capaz de producir una teología sistemática, que eso es algo que no sucede de ningún modo con el cristianismo auténtico. Si ustedes son estudiantes o estudiosos de teología, saben que lo que tenemos es una disposición de muchas teologías sistemáticas, todas ellas coincidentes, porque el canon está cerrado, la Biblia no se modifica y por eso podemos saber a qué atenernos, podemos estudiarla y podemos armar una doctrina metódica y sistemática a partir de ella. Pero cuando la revelación está continuamente dándose por nuevos profetas, nunca habrá una teología sistemática segura. En conclusión, los grupos sectarios y heréticos manipulan la conciencia de sus miembros y promueven un censurable culto a la personalidad de sus líderes y fundadores. Se vuelven tanto o más importantes que Cristo. Se les considera tan ungidos que todo lo que ellos hacen se tiene por norma, porque lo harían guiados siempre presuntamente por Dios, de manera directa y sobrenatural. Tendrían una comunicación con Dios única, de la cual carecemos todos los demás creyentes. Para evitar y sortear esos peligros de manipulación en que las sectas hunden a sus seguidores, nosotros los cristianos debemos tener presente que todo cristiano auténtico, antes que nada, debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Y además de eso, todo cristiano maduro debe ser o debe practicar el saludable escepticismo de los creyentes de Berea. ¿A qué me estoy refiriendo? El saludable escepticismo de los creyentes de Berea es este. Se dice de ellos que eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez. Pero miren lo que hacían enseguida. Y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Recibamos con avidez la enseñanza, pero confirmémosla, examinemos, verifiquemos. Ese es un sano escepticismo. ¿Y por qué digo escepticismo? Porque la palabra escepticismo, o como lo dice Juan la dice en Spanglish, Juan dice skeptic, es escéptico, dices tú en español. Es que el idioma principal de Juan es el inglés. Él habla muy bien español, pero él habla mucho mejor el inglés que el español. Entonces hay veces se le mezclan esas palabras. El escéptico significa en su origen, ¿saben qué significa? Hoy hablan de un escéptico, dice: ese tipo no cree en nada. Y es cierto, esa es la connotación que tiene hoy escéptico. Pero originalmente la palabra escéptico viene del griego skeptomai, que significa examinar. Es decir, el escéptico originalmente no es alguien que no creía en nada, sino es alguien que examinaba lo que se le pedía creer. Los cristianos debemos ser personas escépticas en ese sentido, como los cristianos de Berea. Examinamos lo que se nos pide creer. O me gusta mucho como lo resume el filósofo griego Aristóteles cuando se refiere a su maestro Platón. Creo que él lo resume contundentemente con esta frase con la que cierro. Él dijo: amo a Platón, pero prefiero la verdad. Así que nuestros dirigentes, nuestros pastores son personas dignas de nuestro aprecio, dignas de nuestra consideración, de nuestro amor, pero no puedes amarlos a expensas de sacrificar tu libertad de examen y de conciencia. No puedes amarlos a expensas de renunciar a tu capacidad crítica hacia lo que te enseñan para poder confirmarlo por ti mismo en la Biblia. Entonces tengamos en cuenta eso para que no caigamos en lo que cayeron todos estos grupos sectarios al lado del cristianismo. Con esto concluyo.